estar en esta etapa del procedimiento de designación de consejeras y consejeros de los denominados OPLES. Tú estás concursando por el estado de Veracruz y bueno, ya tienes que sentirte muy orgullosa de estar en esta etapa, ¿no? Claro que sí. Y también explicarte que la entrevista tiene como objetivo, bueno, conocer tus capacidades, tus habilidades. No es un examen de conocimientos generales, eso ya se midió a través de otros instrumentos, ¿sí? Claro. Y yo iniciaría preguntándote cuál ha sido el mayor reto profesional que has enfrentado, en qué consistió y qué medidas tomaste para superarlo, por favor. Muy bien. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos laborales hay diferentes retos. Uno que a mí pues me agradó muchísimo fue haber participado como secretaria propietaria del Consejo Municipal en el 2010 por Jalapa Rural. Fue una experiencia muy grata, independientemente de que previo a ello yo había tenido ya trato con algunos representantes de partidos políticos. El estar con ellos en una mesa, en diferentes situaciones que se iban presentando, pues sí fue muy interesante. Durante la sesión del día de la elección, nos encontramos ante la situación de que no venían de manera separada las actas de escrutinio y cómputo de todos los paquetes. De tal suerte que al empezar a recibir los paquetes y percatarnos de esta situación, pues no se les podía dar lectura durante la sesión a determinadas casillas. Uno de los representantes de los partidos llevaba en su poder copia de todas, absolutamente todas las casillas, y bueno, se propuso para no detener la sesión que él las pudiera facilitar. Esto se sometió a consideración de los demás representantes de los partidos políticos y todos estuvieron de acuerdo en ese momento. Afortunadamente para mí todo se registró en el acta. Pese a no tener una videograbación, todo se iba registrando, todos votaron a favor y se pudo dar continuidad a la sesión y de esta manera poder dar término. Posteriormente a ello, uno de los representantes, un partido político, se inconformó ante esta situación. Se fue al tribunal local. Afortunadamente, como ya lo señalé, existía un acta en la que todos habían firmado al margen y todos habían manifestado su conformidad. Pese a ello, pues el tribunal obviamente me pidió un sinnúmero de documentación para poder emitir la sentencia correspondiente. Y bueno, pues esto es algo que no solo ese pequeño tropiezo, ¿no? El haber participado en la sala, en el Consejo Municipal, perdón, pues resurgió mi amor por el derecho electoral, pero el ver el proceso como una enorme maquinaria, en la que en cada etapa, cada ser humano es un pequeño engrane que va dando la pauta para que esta maquinaria funcione. Y empezando desde los capacitadores. En ese momento se hicieron acreedores a todo mi respeto y admiración, porque son la pieza para mí fundamental, o una de las piezas fundamentales, obviamente no la más importante, ¿verdad? Pero sí es de vital importancia su trabajo, la labor que ellos desarrollan, el caminar muchísimo, bajo la lluvia, bajo el sol, el toparse con muchas situaciones, incluso malos modos, majaderías. Una chica me comentaba, por ejemplo, que le había sido agredida por los perros de los dueños de una casa. En fin, miles de situaciones que serían innumerables, ¿no?, de narrar. Pero sí, el trabajo arduo, el involucrarse, el ver el proceso electoral desde otro punto de vista, desde el otro lado del mostrador, no atrás de un escritorio, pues para mí fue muy satisfactoria esa experiencia. Bueno, gracias. Sería el turno del consejero Marco Antonio Baños. Bienvenida, Marcela. Nos da Gracias. mucho gusto tenerla aquí en la etapa de las entrevistas. Qué amable. Platíqueme un poco, ¿qué balance tiene usted del Instituto Electoral de Veracruz en este momento?
Bueno, en este momento yo he estado inmersa en otras actividades dentro del Poder Judicial. Se ha hablado mucho de la actuación, y le puedo hablar por notas periodísticas, no porque me conste, ¿no? En este momento, pues ha sido muy criticada la actuación de algunos consejeros, la imagen que el instituto tiene frente a la ciudadanía. Eso es, reitero, no porque me conste. Esto es a través de notas periodísticas. Mi último desempeño ha sido dentro del Poder Judicial, pero en otra área. Diferente. Y desde esa perspectiva, ¿cómo se imagina que va a ser el trabajo en coordinación con el Instituto Nacional Electoral? Pues muy interesante porque me gusta sumar, ¿no? Porque hay que llegar a aportar mucho de la experiencia que cada uno de nosotros hemos acumulado a lo largo de nuestro camino. ¿Le gusta trabajar en equipo? Por supuesto, claro que sí. ¿Cuáles son sus fortalezas dentro del trabajo en equipo? Pues considero tener la humildad para escuchar las críticas, pero también la capacidad para demostrar con apego a la ley cuando las cosas son de tal forma. ¿Su opinión de los partidos políticos? De todo, hay de todo, tiene que haber de todo, ¿no? Nos encontramos con personas educadas, correctas, respetuosas, y nos encontramos con otras que no lo son tanto, pero es el reto también. ¿Ha tenido usted contacto con los medios de comunicación? De manera directa, no. Pero, digamos, cuando los medios se empiezan a poner intensos, ahora usted mencionaba que hay señalamientos respecto de los consejeros que están todavía en funciones. Claro. Pero pues uno ingresa al cargo y luego empieza a ser el foco de atención de los medios de comunicación. ¿Usted cómo se sentiría cuando los medios empiezan a hablar de su trabajo dentro de la institución? Bueno, lo hice dentro del Consejo Municipal cuando alguien intentó, ¿no? Pues mi actuación fue invitarlo a venir, a mostrarle el trabajo que estábamos haciendo, a mostrarle el respaldo en apego a la ley porque se estaba haciendo de tal o cual forma, y de esta manera convencer. Cuando yo siento que tengo la razón, pues por todos los medios intento convencer a las otras personas. Finalmente, pues estamos dentro del campo del derecho y pues hay que probar lo que afirmamos. Y bueno, suponiendo que usted tenga la razón, generalmente hay argumentos para sostener una decisión, pero los medios de comunicación intensean mucho con esas cosas, entonces... Claro. Es que finalmente siempre va a haber quien no esté de acuerdo con tal o cual cosa. Y bueno, si no se les puede convencer, es su decisión. Nosotros continuar con nuestro trabajo. ¿Usted continuará trabajando? Por supuesto. Como que si no pasara nada allá afuera. Claro que sí. Parece muy bien. ¿Qué opina de la casilla única? Pues me parece muy interesante este ejercicio, bueno, dentro de las reformas, ¿no? Una de ellas, la casilla única, pues yo sí espero, por lo menos en mi entidad, que nos ahorre tiempo, que nos ahorre dinero y que haga más ágil en el momento de sufragar. ¿En qué aspectos se centraría usted su trabajo de consejera electoral? Bueno, algo que a mí me preocupa mucho es la capacitación. ¿Qué haría concretamente? Pues me gustaría implementar programas en todos los, bueno, yo siempre he pugnado por ello, ¿no? He impartido algunas materias y siempre me doy cuenta de que es necesaria la capacitación en todas las ramas, en todas las áreas, empezando por una capacitación muy consciente a las personas que integran los órganos desconcentrados del instituto. ¿Aunque sean transitorios? Aunque sean transitorios, su función es muy importante. ¿Qué haría usted para garantizar máxima publicidad del órgano electoral de Veracruz? Una completa apertura. ¿En qué sentido? En todas las actuaciones de todos los órganos del instituto. Una completa transparencia. Muy bien. Señor consejero. Muchas gracias. Marcela, buenos días, bienvenida. Gracias, licenciado. ¿Podrías hacer favor de ponernos un ejemplo de tu trabajo en equipo, alguna experiencia que hayas tenido en esta materia? Y también comentarnos acerca de una situación pues conflictiva y de la manera en que se resolvió.
Bueno, un ejemplo de mi trabajo en equipo sería retomando el ejemplo del Consejo Municipal, mi actuación dentro de él. El presidente, pues sabemos que los consejeros generalmente son ciudadanos, ¿no? que apoyan en esa tarea, y bueno, era una persona pues totalmente ajena en ese momento al derecho electoral, y pues había que integrar a todo el equipo porque era desde que el momento que nos entregaron el inmueble, llegar a hacer la limpieza del mismo porque no podíamos entrar a un lugar sucio. Entonces había que integrar a todos los compañeros aún sin conocernos, ¿no? Integrarlos desde a trapear y barrer y demás, ¿no? Y pues de ahí en todo lo demás, todas las tareas, fue invitarlos, fue llamarlos para que participaran en cada una de ellas, desde el sello de las boletas, la integración de los paquetes. ¿Ese trabajo usted lo coordinaba? De alguna manera sí. Sí, licenciado. Muy bien. Podríamos pasar a la siguiente pregunta, la situación conflictiva. Una situación conflictiva. Puede ser no en el ámbito electoral, Claro. necesariamente. Pues es que en todos lados hay conflictos realmente, ¿no? Pues se llama trabajo. Pero así algo realmente que haya sido difícil de resolver, no. No, un conflicto severo que… No podría mencionar ninguno. Se presentan inconvenientes con mucha frecuencia, pero pues todos se resuelven con facilidad, con cierta facilidad algunos. Muy bien, muchas gracias. ¿Consejero Nasif? Sí. Bueno, Marcela, también sumarme a las felicitaciones, tus resultados en el examen y en el ensayo, pues es lo que explica tu presencia aquí, el éxito que has tenido. Gracias, consejero. Estás compitiendo con personas que llevan pues más tiempo que tú en la materia electoral. Claro. Trabajando desde dentro del propio Instituto Electoral Veracruzano o incluso en tribunales. Sí. Tu contacto con el área electoral es pues una experiencia remota en la Secretaría de Gobierno y luego esta experiencia en el consejo, en los consejos municipales, ¿no? General y distrital, donde tuviste este contacto directo con la organización de una elección. Veo en tu currículum que hasta hace muy poco eras auxiliar de secretario de estudio y cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sí. Una posición que dejaste en el mes de abril. Actualmente, ¿cuál es ¿dónde trabajas? ¿Cuáles son tus actividades? Claro. Actualmente el magistrado presidente de la Sala de Responsabilidad Juvenil del Tribunal me ha invitado nuevamente a regresar a formar parte de su equipo. Muy bien. Y veo que eres candidata a doctor por la Universidad de Almería. Así es, consejero. Me imagino que es un grado de investigación. ¿Qué temas cuál es el tema que estás investigando? ¿En qué estado, en qué momento te encuentras en el proceso de obtención del grado? Claro. Ya pasé por la primera etapa, que es la defensa de la suficiencia investigadora, ante el jurado español. Y bueno, ahorita es profundizar un tema que a mí me ha interesado mucho y va en relación a la maestría que tengo en Derecho Electoral. Es la elección de regidores por el principio de representación proporcional en aquellos municipios cuyos habitantes son menores a 40,000. Trataré de explicarme. Señala los diversos ordenamientos que obviamente por mayoría relativa son elegidos tanto el presidente municipal como el síndico. Pero en aquellos municipios pequeños, con la población que ya mencioné, únicamente les corresponde un regidor. La ley local establece que la presidencia y la sindicatura se asignan por mayoría relativa, quien obtiene el mayor número de votos, y la representación, el regidor, será asignado
al partido político que obtenga el segundo lugar en votación. Pero hay un pequeño candado que señala que si no llega al 15%, entonces se va a asignar a aquel partido político que haya obtenido la mayoría de votos. Entonces, de tal suerte, en la elección del 2010, teníamos de 212 municipios que integran la entidad veracruzana, 99 estaban gobernados por el mismo partido político. El partido opositor más grande no había obtenido el 15%. Ajá. De tal suerte que entonces teníamos 99 municipios en los cuales exactamente se perdía el principio de la representación proporcional. De la pluralidad, cuando menos. Exactamente. ¿Y por qué crees que eso es un problema? Sí, por supuesto. Por lo que ya le mencionaba, se pierde el principio de representación proporcional. Entonces las minorías no están siendo representadas en las autoridades. ¿Y has pensado en una solución a ese problema? Sí, por supuesto, quitar ese candado. ¿Quitar el candado del 15%? El candado del 15%. Independientemente. Sí, independientemente. Aunque hayas obtenido el 2%. No importa, mientras no haya perdido el registro, que pueda acceder a un lugar en el gobierno del pequeño municipio. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues ya con esto daríamos por concluida tu entrevista, Marcela. Gracias por el tiempo que nos regalaste y bueno, pues hay que estar al pendiente de la siguiente fase y mucha suerte. Por supuesto, al contrario, mi gratitud es para ustedes por el tiempo que nos han dedicado. Hasta luego. Gracias, Marcela.